Vamos a grabar. Gloria al Señor. Vamos a estar orando, presentándole esta clase al Señor para que nos dé, como siempre, todo lo que Él sabe de su parte. Gloria a Dios. Padre eterno, Rey de gloria, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias, mi Señor. Padre, te presento a tus hijos. Rey de gloria, esta clase está en tus manos. Trae sabiduría, revelación, entendimiento, conocimiento. Dios mío, ayúdanos a profundizar en este estudio, Señor, para que cada uno de nosotros nos llevemos en nuestras almas, Señor, la manera de para mantenernos libres, Padre, de todo ataque del enemigo. Dios mío, en el nombre poderoso de Jesucristo, nos presentamos delante de ti para gloria y honra de tu nombre, deseando, Dios eterno, Padre, que tú nos reveles y que te reveles a nuestras vidas a través de este estudio. Te damos gracias, mi Rey, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a darle un poquito de zoom al estudio. Entonces, aquí estamos en Cerdos en la Sala. Vamos a ver la encomienda que nosotros dejamos la semana pasada. ¿Quién comienza? Yo. Ajá. ¿Qué fue lo que estuvimos dejando dicho que hicieron? Amén. Nosotros estábamos hablando sobre lo que es la humildad, el perdón, resumido, la Ah, oración, la guerra. Estábamos hablando algunos de esos temas y la encomienda que usted dejó fue que si nosotros nos sentíamos identificados con alguna de esas cosas que nosotros estuviéramos hablando, eh, la pusiéramos en oración y que el Señor se encargara de romper con cualquier situación de esa a la cual nosotros nos sintiéramos identificados. Y ese fue el punto. muy bien. Entonces, habíamos hablado en el capítulo 6 con respecto a las 7 maneras para determinar la necesidad de liberación. Y nos da aquí el autor una serie de tópicos con respecto a tú identificar si necesitas liberación. Lo primero que tienes que tener es el discernimiento, como dice aquí, que te da 2 pasos. El discernimiento que te va a ayudar a eventualmente, ¿verdad? Discernir e identificar por medio de los dones del Espíritu Santo cuál es el espíritu que se está moviendo. Hablaba también y daba un ejemplo de cuando él era nuevo creyente, que surgió una situación en la iglesia y ni él sabía que tenía don de discernimiento o que lo que le estaba revelando era el don de discernimiento, que esa persona tenía un espíritu extraño y la otra persona que estaba al lado, que él le hizo el comentario, tampoco sabía si ese era el don de discernimiento, es decir, no lo sabían identificar en absoluto. Hasta que el que identificó, ¿verdad? Que en este caso el autor del libro, habla de que yo no sé y porque, bueno, míralo aquí. Podemos leer lo que es el testimonio. Vamos a ver. Mira aquí lo Bien, dice. lo leemos, lo tenemos aquí. Aquí donde lo dice, sí, lo puedes leer. Bien, lo que usted marcó, leo, Sí, o lo leo completo. lo puede leer completo porque aquí hay unas personas que no estaban aquí. Vamos a repasar Bien, porque es de suma amén. importancia. Discernimiento. Primera de Corintios 12:10. Menciona el discernimiento de espíritu como uno de los 9 dones sobrenaturales del espíritu. Un ejemplo de cómo opera el don de discernimiento del espíritu me sucedió 2 días después de haber sido bautizado en el Espíritu Santo. Se me había pedido dar un testimonio en una reunión de los hombres de negocio del evangelio completo y estaba sentado en la plataforma. En la parte posterior del auditorio había una gran cantidad de hippies. Uno de ellos se levantó y pasó al frente con otros 2 de sus compañeros que subieron y le siguieron. Cuando miré el primer muchacho, sentí un dolor en el estómago, como me había dado un puñetazo. Volviéndome hacia la persona que estaba a mi lado, le dije: ¿está ese hombre en el Espíritu del Señor? Él me contestó: no lo sé.
pero con seguridad no parece nada bueno. Claro, tiene un demonio. Exclamé. El hermano que estaba a mi lado sugirió, quizá usted tiene el don de discernimiento. Con una seguridad que no supe de dónde salía, dije, no sé qué tengo, pero sí sé lo que él tiene. Tiene un demonio. Ahora bien, los dones del Espíritu Santo eran relativamente desconocidos para mí en aquella época y no sabía nada sobre el espíritu de demonios, demoníacos. Nosotros hicimos un énfasis aquí, ¿verdad? Porque el discernimiento es uno de los dones principales, uno de los dones principales que da el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando en una iglesia, cuando en una persona no hay discernimiento de espíritu, cualquier cosa puede pasar como normal. Aquí vemos un ejemplo. Estaban los dos en la iglesia. Uno no tenía el discernimiento ni tenía el conocimiento de que era el discernimiento, pero el otro sí pudo identificar, ¿eh? Sí, Valga la redundancia, por discernimiento que la otra persona tenía un espíritu raro. Yo no sé, porque él decía, yo no sé si lo que yo tengo es discernimiento, yo solo sé que ese tiene un demonio. ¿Mm? Entonces, después, más adelante, se manifiesta. Sigue leyendo. mientras esto sucedía, el hippie de cabello largo subió a la plataforma, tomó el micrófono y levantando sus manos al aire declaró, yo soy el camino, yo soy Jesús. Entonces todos supimos que tenía un demonio. Cuando se unió a sus amigos al lado de la plataforma, varios del auditorio, no se ve, ok, varios del auditorio se levantaron simultáneamente y reprendieron los demonios de los tres jóvenes. Nadie les tocó, pero todos cayeron al suelo, derribados por un poder invisible. Luego los recogieron y los sacaron del salón. Como resultado de esta demostración, el poder del Espíritu Santo, muchos de los comunas hippies llegaron a los pies de Cristo. Estos tres hombres eran sus líderes. Líderes. Ahí vemos la importancia que es el discernimiento de espíritu con relación a identificar lo que se mueve no solo en la iglesia, sino alrededor de cada uno de nosotros. Las personas que puedan estar alrededor de nosotros tenemos que identificar, probar a los espíritus, como dice la palabra de Dios, identificar qué espíritu se está moviendo. Cuando usted no sabe de nada de eso, ¿verdad? La persona, por ejemplo, no es cristiana. No, esa persona como que sospecha, como que no le da buena espina, como que no le cae bien, como que hay algo en esa persona, como que no, él y yo como que no hacemos coinonía. Entonces, eso se trata del discernimiento del espíritu. Lo que pasa es que la persona no sabe identificar el don. Mucha gente que no sabe los dones que tiene. ¿Y qué don yo tengo? Ya, porque a mí me han preguntado muchas veces, ¿y qué don yo tengo? Yo no sé qué don yo tengo. ¿Eh? Bien, entonces lee el punto 2. Bien. Descubrimiento. Es el segundo método para conocer la presencia y la naturaleza de los espíritus del mal. El descubrimiento es simplemente observar lo que los espíritus hacen a una persona. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, encontró a la gente bien familiarizada con los demonios. Jesús no tuvo que enseñar sobre la existencia de los espíritus del mal, ni explicar cómo se pueden meter dentro de una persona y habitar en ella, porque esto era de conocimiento común. Un ejemplo de esto se encuentra en Marcos 7, del 24 al 30. La mujer sirofenicia llegó a Jesús para rogarle que expulsara un espíritu inmundo de su hija. En el relato paralelo de Mateo, la madre dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Cómo sabía ella eso? Lo sabía por los síntomas. Hoy podemos aprender a descubrir los espíritus del mal, observando lo que hacen en una persona. Algunos de los síntomas más frecuentes producidos por los demonios que habitan, que habitan en un individuo son los siguientes. A. Problemas emocionales. Son Fíjense, aquí, escúchame, Víctor, aquí hicimos un énfasis en la clase pasada
Con respecto al tú poder descubrir el tipo de demonio que hay moviéndose, el tipo de espíritu, de acuerdo a las actitudes y los síntomas que presenta. Ellos son identificables, no es necesario que usted le diga, ¿cómo te llamas? Simplemente con que el espíritu diga, te odio, eso es un espíritu de odio. Es decir, entonces, ¿cómo la mujer se dio cuenta que era un espíritu inmundo? Bueno, porque estaba atormentada simplemente por los síntomas que presentaba. Entonces, aquí tenemos, fíjense que lo que estamos tratando son las 7 maneras para determinar la necesidad de liberación. Entonces, aquí viene el punto A. Lo primero es el discernimiento. Identificar, pesar a los espíritus si son de Dios o no son de Dios, como dice la palabra. El descubrimiento, identificar cuál es el espíritu. Ahora bien, atacan las emociones. Son perturbaciones de las emociones que persisten o reinciden. Una persona puede ponerse triste, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, aquí. Una persona puede ponerse triste en un momento dado. Se le puede fallecer un familiar, puede venir una situación, una tristeza, pero que esté todos los días tristes, que estén todos los días llorando, que estén todos los días, va a caer en una depresión. ¿Mm? Entonces, cuando hay un problema emocional reincidente, una persona agresiva, una persona que se aira, que no tiene tolerancia, que no tiene el control de sus emociones, está siendo atormentada a nivel emocional. Algunas perturbaciones más comunes son el resentimiento. Una persona que ha sido maltratada, una persona que ha sido humillada, una persona que tiene sus emociones heridas, con baja autoestima a la vez por la misma situación de cómo se crió, golpeada, maltratada, violada, va a tener, lo más probable que tenga un resentimiento y eso se va a acompañar del odio hacia las personas o hacia el sexo opuesto que lo agredió, ¿verdad? Una ira, va a sentir miedo, va a sentir el rechazo. ¿Mm? Entonces, estos sentimientos, ¿verdad? También tienen, mira lo que viene ahí también, autocompasión. Cuando yo tengo pena de mí mismo, cuando yo quiero que el otro me coja pena. Nosotros hemos visto muchas situaciones de estas en las demás personas. ¿Mm? Y en nosotros mismos, en cierto modo, algunos de ellos. Porque yo en algún momento me tuve yo misma autocompasión hasta que el Señor me dijo en un momento, yo no te puedo tener pena, porque si no, no llegas al propósito. Entonces, con referencia a lo duro que estaba el proceso, ¿verdad? El problema de los celos, el problema de la depresión, preocupaciones, problemas de inferioridad, problemas de identidad, inseguridad en uno mismo, en lo que uno es capaz y en lo que uno no es capaz. Entonces hay muchas perturbaciones a nivel emocional que nos llevan a una sintomatología que nosotros consideramos que pudiera ser normal, porque es una situación que nosotros vivimos constantemente. Ah, no, eso es normal en mí porque yo soy así. Ah, no, con respecto a la ira. Ah, no, que mi papá, mi mamá era así y el apellido y qué sé yo, que hemos oído a muchísima gente con ese tipo de expresiones. Entonces, eso es en el área emocional. En el área mental, los problemas mentales. Vamos, mira, aquí el autor lo desglosa por bloques. En el área emocional te puede afectar así, así, así y así. Tú reconoces que alguien tiene un espíritu de depresión, un problema de depresión, cuando no quiere, cuando comienza a descuidarse, no se quiere ni bañar, se mantiene triste, se mantiene retraída, se aleja de los demás, no tiene amigos, no conversa así abiertamente con nadie, se siente fea, se mantiene encerrada en su habitación, no habla con nadie, tiene pocos amigos. Entonces, hay maneras de tú identificar esa situación. Ahora,
sino si es de nosotros el problema, ahí es que nosotros tenemos que identificarlo. ¿Por qué razón? Porque si entonces lo estamos identificando en cada uno de nosotros, lo vamos a sacar y vamos a remediar eso. Cuando hay depresión, cuando hay celo, cuando hay odio, cuando hay ira, esos son perturbaciones que atacan que atacan a lo que es nuestras emociones. ¿Mm? Y la descontrolan. Comienzan a haber unos celos, una preocupación, una turbación, un problema de inferioridad, etcétera, etcétera. Ahora, los problemas mentales. ¿Cómo yo identifico una situación mental que está perturbándome? Bueno, en la mente, por ejemplo, los pensamientos tales como diferir las cosas de un día para otro sin decidirse. Eso es lo que se llama procrastinar. Deja todas las cosas para después y nunca la hace. Intransigencia, una persona que no colabora, una persona terca. Un tormento mental, por ejemplo, como la confusión, que no sabemos, por ejemplo, cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Una confusión mental es que tú no sabes cómo resolver un problema y no sabes qué decidir entre una cosa u otra. La duda, la pérdida de la racionalidad con una persona terca y no entiende que la solución es esta, no entiende, no reacciona, la falta de memoria, todas esas son perturbaciones que nosotros podemos identificar que hay un espíritu perturbando la mente de la persona. Esos espíritus de locura, una persona con ansiedad, una persona con diferentes situaciones de estrés, de ansiedad, que habla mucho, que habla incoherencia, son espíritus de locura también que van a atacar la mente, los problemas mentales. Ahora, le entramos a los problemas del habla. Brotes explosivos o uso incontrolado de la lengua, esas personas que hablan de más. Esto incluye entonces la mentira. Una persona mentirosa, todo el mundo sabe que el maligno es el padre de la mentira. Y los que hablan mentira tienen parte con él. Entonces, no hable mentira, porque en Dios no hay mentira. Entonces, hay un comportamiento compulsivo a hablar mentira, a difamar, a maldecir. Todo el tiempo están con un San Antonio en la boca, maldita sea, maldito esto y todas esas cosas. Entonces, eso es un trastorno en el habla. Eso es un problema espiritual en el habla. La blasfemia, la crítica, la burla, el chisme, que donde quiera encontramos personas así. Ahora, en el momento en que yo vea a una persona que no habla, sino es con una maldición en su boca o un San Antonio en su boca, yo digo, esta persona tiene problemas. En el momento que yo estoy al lado de una persona que vive burlándose del otro, yo digo, esta persona tiene problemas. ¿Mm? ¿Están ahí? Amén, estamos aquí, estamos aquí. Ah, qué bueno que me escuchen. Entonces, hay una blasfemia, hay una crítica, hay una burla, hay un chisme y todo esto lo condena la palabra de Dios. ¿Mm? Porque incluso el que murmura, el que habla del hermano, se considera homicida en la palabra. Está matando a esa persona. Entonces, aquí hay un problema en el área del habla. Fíjense que lo que estamos identificando es cosas de nuestra cotidianidad, pero es para que ustedes identifiquen qué es una cosa y qué es la otra. ¿Cómo identificarlo? Con el síntoma. Aquí van los problemas sexuales. Entonces, son pensamientos y actos sucios recurrentes referidos al sexo. Una persona todo el tiempo está pensando en las relaciones sexuales y habla de la mujer con la que se acostó. Y así, 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 así. Son depravados, son pervertidos. ¿Mm?
Entonces, aquí se incluye la experiencia sexual fantasiosa, fantasías sexuales, masturbación, lujuria, la perversión, el exhibicionismo, el homosexualismo, la fornicación, el adulterio, el incesto, las insinuaciones, la lascivia, el coqueteo, la prostitución. Ahí se encierran todo lo que es los problemas sexuales que tienen su raíz espiritual. ¿Por qué una persona no se puede desprender de lo que es esos pensamientos sucios, lascívicos, esos pensamientos todo el tiempo que quieren estar con una mujer y que no se aguantan y son enfermos sexuales? Pero es porque hay una manipulación espiritual reforzando ese problema. También que la persona pueda tener una situación de qué sé yo, de manía, ya por un hábito. Pero cuando hay un espíritu en esta área, interfiriendo en esta área, el problema se acentúa más. El problema se acentúa más. Entonces, hay que ver e identificar por dónde entró para poder sacarlo, que eso lo vamos a hablar más adelante. ¿Por dónde entró? Quizá cuando niño se expuso a la masturbación, quizá se expuso a problemas de pornografía, quizás se expuso a algo que entró por los ojos y dio al traste con esos deseos. ¿Mm? Entonces, ¿qué otra cosa? Las adicciones a las drogas, a la nicotina, al alcohol, a los alimentos. ¿Mm? Hay gente que comen por comer, comen por glotonería, comen por gula. Y eso es un espíritu y eso es pecado. ¿Mm? ¿Por qué? Porque le estamos haciendo daño al cuerpo. Nosotros no vivimos para comer, nosotros comemos para vivir. ¿Vamos entendiendo? Entonces, Ah, estas son áreas en las cuales se desglosan ciertas anomalías que se presentan en el individuo para que podamos entonces buscar la raíz. Es un problema, como vamos a ver más adelante, de religiones falsas y sectas y ocultismo. Bueno, participaron en hechicería en algún momento. La familia participó en hechicería. Bueno, pues ya sabemos por lo que vamos a orar, ya sabemos lo que vamos a desligar, ya sabemos lo que vamos a reprender para que esa persona sea libre. ¿Mm? Entonces, menciona estos tópicos para que usted mismo se identifique. Acuérdese que usted no va a ver el problema del otro, usted va a ver su situación personal, porque entonces cuando usted sea libre, entonces usted va a poder ayudar a otros. Nos encontramos entonces en las enfermedades físicas. Muchas enfermedades y aflicciones físicas se deben a espíritus de enfermedad, como nos habla en Lucas 13:11. Cuando se expulsa un demonio de enfermedad, siempre es indispensable orar por la sanidad de cualquier daño que haya resultado. Así hay una relación muy estrecha entre la liberación y la sanidad. ¿Por qué el Señor manda a que oren por los enfermos? Hay registros en la Biblia, como el hecho de Lucas 13:11, de que el Señor oró por la enfermedad, la persona fue sanada, pero, pero el Señor lo que le dice, tu pecado fue perdonado. ¿Ves? O sea, el demonio fue expulsado. Si el problema tuyo de entrada fue por un pecado, entonces ya ese pecado fue perdonado, el demonio no tiene nada que hacer ahí. Entonces, le reprenden el demonio de enfermedad que se identifica por discernimiento y se ora al Padre para que ese órgano, esa lesión sea rectificada, sea sanada. ¿Mm? Orar por los enfermos y ellos sanarán. Es un mandato que nosotros tenemos. ¿Mm? Entonces, aquí dentro de lo que es los errores religiosos, las falsas doctrinas, por ejemplo, ayúdame a leer, Víctor, aquí. Errores religiosos. bien, seguimos. Cualquier grado de participación en el error religioso puede abrir la puerta a los demonios.
Se sabe que los objetos y la literatura procedente de error religioso atraen los demonios a las casas. Religiones falsas. Por ejemplo, religiones orientales, religiones paganas, filosofías y ciencias mentales. Hay que notar que esto incluye disciplinas tan populares como los ejercicios de yoga y el karate, que no se pueden separar de la adoración pagana. ¿Por qué Sectas, relaciona, y escúchame, el carácter ahí? ¿No le llama la atención así? Ahí. sí, ¿Tú sabes por qué? Porque amerita una concentración para bloquear los dolores, amerita que tú pongas como tu mente en otro sitio, para que tú estés ausente del cuerpo y pueda, hay personas que dicen que no, que esto es un arte, pero al final tú tienes que concentrarte, bloquear el dolor y al final maltratar a otra persona, golpear a otra persona, aunque sea en defensa propia. ¿Mm? Entonces ahí entra el maltrato. Igualmente el yoga, un ejercicio que mucha gente no estarán de acuerdo porque eso es relajación al final, pero te abres a que cualquier energía, cualquier espíritu pueda ocuparte como casa. ¿Ves? Entonces esas son cosas ahí muy profundas que habría que irse muy profundo. Pero si hay personas que te dicen que han participado en ciertas religiones, que han sido parte de ciertas sectas, que han practicado ciertas cosas, porque hay gente que medita la meditación y hacen una manipulación energética y lo que hacen es invocar a una kundalini, una serpiente, ¿entiendes? Entonces después son manipulados mentalmente por estos espíritus, porque entonces se abren espiritualmente a lo que pueda entrar, sin el conocimiento, simplemente de que para relajarse. Entonces esto va más allá. Entonces, las sectas cristianas, por ejemplo, lee, como, como el mormonismo, los testigos de Jehová, la ciencia cristiana, el rosacrucismo, la teosofía, el unitarismo y muchas cosas más. muchas, Tales sectas o confunden las necesidades de la sangre de Cristo como la única vía para la expiación del pecado y para la salvación. Las sectas también incluyen algunas logias, sociedades y organizaciones sociales que usan la religión, la escritura e incluye a Dios como fundamento para, pero omiten el sacrificio expiatorio de la sangre de Cristo. Todos esos cultos y sectas se pueden clasificar como religiones sin sangre, que tendrán la aparición de piedad, apariencia, apariencia, que tengan religiones, apariencia de piedad. pero negarán la eficacia de ella. Segunda de Corintios 3:5. Timoteo, te lo pongo más amplio, más ancho. Segunda de Timoteo, ¿qué dice? Amén, amén. Segunda de Timoteo 3. Seguimos leyendo. El ocultismo y el espiritismo. Es decir, sesiones de espiritismo, brujería, magia, tabla, ouija, levitación, lectura de la palma de la mano, escritura automática, percepción, extrasensorial, hipnosis, horóscopos, astrología, adivinación, etcétera. Nota, todos los métodos de busca conocimiento sobrenatural, sabiduría, guía y poder aparte de Dios están prohibidos. Ver Deuteronomio 18 del 9 al 15. Ujú. Falsas doctrinas. En primera de Timoteo 4:1, el Espíritu Santo nos advierte del gran aumento de los errores doctrinales promovidos por espíritus engañadores y seductores en los últimos días. Tales doctrinas están diseñadas para atacar tanto a la humanidad como a la deidad de nuestro Señor Jesús, para negar la inspiración de la Escritura, para distraer a los cristianos del movimiento de espíritu, del Espíritu, para provocar la desunión en el cuerpo de Cristo, para causar confusión en la iglesia mediante la obsesión con doctrinas
junto con una confusión para propagar tales doctrinas, para hinchar al individuo con un sentimiento de superioridad en la revelación, haciendo de aquel en el error alguien inenseñable, para promover el énfasis en actividades carnales y presentarla como vía de acceso a los espiritual, como es en el caso de los ascetas o de los vegetarianos. Ahí esto que lo vamos a ver más adelante, eso se constituye entonces en una fortaleza mental, toda esa ideología tanto religiosa, lo ocultismo, una fortaleza ya viene, una fortaleza en tu pensamiento, en tu mente, es cuando tú tienes una creencia y nadie te saca de ahí. Tú estudiaste algo, tú creíste algo y ya esa es la verdad absoluta y se constituye. No, no, que no me hablen de otra cosa, que no me hablen de eso. Es decir, no están abiertos a que Dios le enseñe, sino que aprendieron algo y de ahí nadie lo saca y de ahí tú estás mal y tienes problemas, pero ellos no. Entonces se convierten en personas ya que deciden estar bloqueadas a lo nuevo, pues porque son doctrinas, son reglas, son espíritus de error y ellos no admiten que están en error, sino que esa es su verdad absoluta. ¿Estamos claros? Amén. Entonces, se mencionaron esta serie, porque ya vamos al siguiente capítulo, para que usted mismo se pueda identificar si ha participado en alguna de estas situaciones o ha tenido alguna de estas cualidades que se presentan aquí. Usted la identifique y la anote por ahí en un cuaderno para que entonces, cuando entremos al capítulo, a los capítulos ya fuertes en cuanto a la liberación, entonces ya usted tenga identificado cuál es la raíz de su mal, de su situación. Ahora, ¿cuáles son los 7 pasos para la liberación? ¿Qué usted tiene que tener en cuenta? ¿Qué usted tiene que tener en cuenta para usted poder ser libre? Ahora sí. Charlene, ve. Vale. Amén. Amén. 7 pasos para la liberación. ¿Sigo aquí? Sí, claro. Esos 3 capítulos, ese, el pasado, 6, 7 y 8 van de la mano. Ah, ok, está bien. Honradez. Honradez. Ah, honradez. Perdón. Se debe ser honesto consigo mismo y con Dios si se espera recibir la bendición de Dios de la liberación. La falta de honestidad mantiene áreas de la vida en tinieblas. Los espíritus demoníacos medran en tales tinieblas, pero la honradez ayuda a sacarlos a la luz. Todo pecado que no se confiese o del cual no haya habido arrepentimiento otorga al demonio un derecho legal para quedarse. Pídale a Dios que le ayude a verse a sí mismo como él lo ve y a traer a luz cualquier cosa que no sea del Señor. Ustedes no ven bien. Damos falta de lente, ¿eh? Bueno. Bien, un punto y el primer punto importante es que usted sea honesto. Honesto con usted mismo, porque Dios sigue siendo Dios. Y usted es el que necesita salir de todo ese problema que usted tiene. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, no, yo no, ay no, sabiendo yo que yo tengo una situación, que yo tengo un problema, quizás sin identificar, y para eso tengo el Espíritu Santo que me va a guiar a toda verdad y le pregunto, dime, Señor, dime cuáles son los pecados que me son ocultos, dime cuáles se me olvidaron, cuál problema tengo, cuál situación hay, qué problema me heredó mi familia con respecto a eso. Si yo tengo que reconocerlo primero yo tengo que ser honesta conmigo misma. ¿Por qué? Porque si yo me encargo de negarlo, yo no.
ahí se van a esconder las tinieblas porque usted no fue honesta, pues entonces a usted le gusta su condición de pecado, su condición, su situación espiritual, porque usted está negando que hay un problema. ¿De qué? De todo eso que mencionamos. Hay un problema de perturbación mental, usted duda, usted se confunde, usted se preocupa, usted ha tenido situaciones de que se le olvidan las cosas, falta de memoria, que son intransigentes. ¿Qué otro problema? Hay un problema emocional, hay un problema de depresión, hay una situación de depresión que llora, que tiene que beber pastillas para dormir, que tal sufre de insomnio, hay una perturbación mental. Si no reconocemos que en nuestra vida hay una cosa, hay algo de eso, pues entonces nosotros no estamos siendo honestos con nosotros mismos. Y entonces eso es lo que le gusta al enemigo, que usted no reconozca nada de eso para él poder medrar, o sea, para él poder vivir. A eso que se refieren cuando que medran en tales tinieblas, porque es que esa área que usted no reconoció que hay una situación, eso que usted no reconoció en su vida, entonces ahí se oculta cualquier espíritu que le va a hacer la guerra. Si es mentira que a usted le gusta hablar, o le gusta hablar de más, o le gusta dar su criticadita y se sienta justificado a dar su criticadita y se pone a hablar de los demás, usted está escondiendo eso. Y ese espíritu de chisme, ese espíritu de mentira, todo lo que lo provoca y lo incita a hablar, entonces se va a quedar ahí viviendo porque usted quiere que se quede ahí viviendo. Si participó en alguna falsa doctrina o si participó en una de todo eso que mencionó ahí, ¿verdad? Y más si es de ocultismo y todo eso. Si usted niega eso, esos espíritus se van a quedar ahí escondidos porque usted no quiere confesarlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es honesto, ser honesto, porque es que esos espíritus entonces van a vivir ahí, se van a quedar viviendo ahí. ¿Mm? Entonces, si usted no ha tenido, mire, todo pecado que no se confiese o del cual no haya habido un arrepentimiento, otorga a un demonio el derecho legal. Del área donde usted no ha sometido y se ha arrepentido, no ha habido un arrepentimiento. Por ejemplo, yo conocí a una joven que ella estaba, uy, sí, buscando de Dios, y no le, y eso, y quería que Dios la usara, y en efecto, Dios la usaba, pero cada cierto tiempo se le metía una calentura y ella tenía que salir a fornicar, y lo hacía con gusto, ¿me entiendes? Desde que se le metía esa desesperación, ella tenía que salir a fornicar, pero Dios la estaba usando, ¿me entiendes? Entonces hay gente que no quieren, ¿verdad? Tratar esa área, ni que le hablen de eso tampoco. Porque si usted le habla de eso, mira, está pasando esto y esto y esto, y está pasando así, 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 así. Yo, mínimo, yo tengo a todo el mundo dañado. ¿Me entiende? Entonces, si no se reconoce, entonces estos espíritus de perturbación sexual, pues, qué sé yo, prostitución, masturbación, exhibicionismo, todos esos problemas sexuales que nosotros vimos, no va a dejar a ser esa persona libre, porque son ataduras, son ligaduras, y entonces si ella no es suficientemente honesta, olvídate que puede durar 30 años sirviéndole al Señor, manifestándose los dones, pero así no va para el cielo, considero yo, ¿verdad? Dios es el que salva, pero no es lo mismo. Entonces, si usted no es honesto en reconocer que hay una situación en la que usted está fallando, ahí te van a seguir teniendo derecho legal a esos espíritus inmundos y se van a quedar ahí. ¿Mm? Por eso es que se habló desde el principio. El discernimiento y el reconocimiento para entonces tener un arrepentimiento, que es lo que vamos a ver aquí. Aquí vamos a dar 7 pasos que usted tiene que dar y el primero es la honestidad, la honradez. Ese es el primer paso. Entonces, dice en Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Quién me dice que es iniquidad?
A ver, ¿quién me dice qué es iniquidad? ¿Qué es iniquidad? ¿Se le olvidó la iniquidad? Ay, Dios. Maldad, maldad. Maldad. ¿Maldad en qué sentido? Maldad cómo. ¿Maldad como en qué sentido? Es la raíz del mal. Es lo que te hace pecar. Porque la iniquidad es peor que el pecado. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Se fijan? Si no, no lo estuviera mencionando las dos cosas. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Tenemos que orar así al Señor. Señor, guía mis pasos por sendas de justicia, cambia en mí, guíame, cámbiame, dame un corazón recto delante de ti. Segundo punto que tenemos que tener en cuenta. Humildad. ¿Quién me ayuda a leer? Seguimos. Siga para adelante, guerrero. Esto implica reconocer que uno debe de Dios y de su provisión para la vida. Espérate, que casi no se escuchó, como que se interrumpió. Punto 2. Repito, esto implica reconocer que uno debe depender. Humildad. Ahí es que estoy leyendo. Sí, pero no me dijiste humildad. Bien, humildad. Ahora sí. Esto implica reconocer que uno debe depender de Dios y de su provisión para la liberación. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4, al 6 al 7. Ajá. Esto también implica una apertura completa con los siervos de Dios que ministran la liberación. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Santiago 5 al 16. 5:16. Uh-huh. Arrepentimiento. El arrepentimiento es un regreso decidido a apartarse del pecado y de Satanás. Es indispensable aborrecer todo mal de la vida y dejar de estar de acuerdo con el mal. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Amós 3:3. Se debe aborrecer el pecado y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis y os aborrecéis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Ezequiel 20:43. La liberación no se debe usar simplemente como alivio de los problemas, sino para ser más como Jesús, por medio de la obediencia en todo lo que Dios requiere. Arrepentimiento es dejar todo aquello que estorba el crecimiento espiritual. El ministerio y el compañerismo, el arrepentimiento, necesita una confesión sincera de todos los pecados. Esto quita cualquier derecho a los espíritus demoníacos. Exactamente. Vamos a ver, hablamos ya de 3 puntos. 3 puntos. Primero, ser honesto, la honradez, la humildad. ¿Qué tan humilde yo soy para reconocer y poder confesar mis faltas? Fíjense, aquí hay un punto delicado. No es que usted va a agarrar a una persona y usted va a comenzar a confesarle sus pecados. ¿Verdad que no? Porque ahora mismo no hay mucha gente confiable en la que usted se pueda vaciar y le pueda decir, mira, me está pasando esto y esto y esto y esto y esto y esto. Porque no hay un cuidado pastoral, ¿verdad? Que guarden un secreto pastoral con respecto a estas situaciones de los creyentes.
cuando van con un problema grave, ya sea sexual, ya sea mental, ya sea problema, ¿verdad? Entonces, esto implica reconocer que no debemos, uno debe de depender de Dios y de su provisión para la liberación. Inicia aquí. ¿Ve? Esto también implica una apertura completa con los siervos de Dios que ministran liberación. Cuando usted, por ejemplo, viene donde mí a que yo lo ayude con una situación, con un problema, yo le voy a hacer una serie de preguntas para saber, para identificar e ir a la raíz del problema para cortar esa iniquidad de raíz. Pero usted tiene que serme sincero, porque yo no soy adivina. Entonces, si no hay una sinceridad de parte suya y usted no está dispuesto a decir en realidad, o sea, la raíz de su problema para que yo sea, para que Dios me dirija, el Espíritu Santo me dirija y yo vaya y le ministre, entonces no se puede hacer muchas cosas. Ahora bien, para eso está el Espíritu Santo. Pero hay ocasiones que es necesario que un ministro de liberación le ministre, le ore. Hay ocasiones que sí, usted puede hacerse autoliberación y en eso estamos aquí para enseñarle los pasos que usted tiene que dar. Pero hay cosas que se tienen que romper, que hay que orar los unos por los otros. Y hay un ministro de liberación o una persona, ¿verdad?, que Dios use en estas áreas para que le ministre y usted pueda ser libre de esas cadenas, incluso cosas que usted no conoce. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros tenemos esa actitud, lo más probable es que el Espíritu Santo nos ayude, tanto al ministro de liberación, al que le está ministrando a usted, como a usted mismo, porque usted quiere ser libre. Ahora, ¿usted puede hacer eso en su casa? Sí, porque el Espíritu Santo es el que liberta, el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, usted tiene un arrepentimiento, que es el tercer punto, aquí. Si usted tiene un arrepentimiento genuino y hay áreas en su vida que usted no sabe que están obstruidas por ciertas situaciones que han pasado y cosas no confesadas e iniquidades familiares, raíces del mal familiares que vienen de generación en generación y a usted le tocó también pagar eso hasta que usted se levante y rompa esa cadena. Entonces, hay cosas que usted tiene que tener, de las que usted es consciente, que tenga un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento según Dios para salvación, como dice su palabra. Entonces, si usted se encuentra aborreciendo eso que usted hacía, entonces usted está siendo convencida según Dios, porque lo lleva a aborrecer su estado anterior. ¿Mm? Pero es como dice ahí, que lo acabo de subrayar en amarillo. Eso no es un curarlo todo. Eso no es un alivio de problemas. Ahí he tenido personas que me han llamado, ay, venga para que ore y esto, pero no quieren al Señor. Ay, que me ayuden a orar, mira, que esto, pero no quieren al Señor, que es el que liberta. No quieren la liberación, quieren el beneficio de que se le quite toda opresión, pero ellos no quieren al libertador, ellos no quieren al que liberta. Entonces, ahí no se puede ministrar liberación. ¿Por qué razón? Porque si hay una persona que se le ministra liberación y no quiere a Cristo, no quiere confesar, ¿qué van a hacer los espíritus? Van a volver a esa casa y el postrer estado de la persona va a ser peor que el primero. La situación de esa persona va a empeorar, va a tener un alivio mientras tanto. Ah, sí, a mí me da un dolor en tal parte, por una situación, qué sé yo, seguro del alma, una falta de perdón o algo que se refleja en artritis, en problemas circulatorios y en muchísimos problemas, en cánceres, problemas de los nervios, gastritis y todo eso. Eso es la falta de perdón que provoca muchas cosas de esas. Y yo quiero que vengan y oren por tal situación, pero no, yo no voy a perdonar. ¿Qué va a ser mi oración ahí? Bueno, Señor, ten misericordia de él. Primero, el discernimiento
que el Señor te diga el por qué esa persona está enferma, está en cama, si es que ha habido puertas, si es que ahora sí es un problema, una sierva del Señor, como me tocó orar por una, tenía una llaga, una úlcera en un pie, ni era diabética, ni era hipertensa, ni era nada, no tenía ninguna enfermedad. Pero que hacía unos meses, ella es misionera, ella es hermana de una pastora que yo quiero mucho. Ella hace misiones, ella se va a los batalles, ella reparte, ella predica, ella ayuda, pero ella dice, así yo no puedo salir a predicar. Una llaga, una úlcera que se le abrió, sin más para acá ni más para allá, y tenía el pie hinchado. No, pero yo solamente me doblé ese tobillo, doctora, mire, y yo más nunca he podido servir de eso. Eso se me abrió ahí. Sí, mire, se me sanó de este lado y volvió y se abrió. Y el Señor me hizo saber que fue una enviación para que no se pudiera mover. ¿Qué hacemos en esos casos entonces? Reprender ese espíritu de enfermedad y se sabe, ¿verdad? Que Dios la va a sanar porque Él quiere que esté sana. Él quiere que esté sana porque el Señor quiere que nosotros seamos sanados. El Señor quiere que nosotros seamos bendecidos, quiere que nosotros seamos prosperados. Él nos vino a dar vida y vida que la tengamos en abundancia. El Señor se llevó las enfermedades por las llagas. El Señor pagó todo lo que tenía que pagar y por los méritos de Él es que nosotros estamos vivos. Ah, bueno. Entonces se le reprendió y se oró por la enfermedad. Hace días que no lo sé de ella, pero me imagino que el Señor hizo la obra. Es muy diferente a una persona que ha venido de lo que es la calle, el ocultismo y todas esas situaciones, que tiene que desligarse, tiene que arrepentirse, tiene que buscar el perdón del Señor y aceptar el perdón. Tiene que desactivar todo eso, tiene que desconectarse de todo ese linaje de brujería, de ocultismo, de falsa doctrina y de todo eso. Tiene que desligarse, se va a tener que pelear porque esos espíritus no lo van a soltar. Pero siempre va a triunfar, siempre y cuando aborrezca su pasado y se extienda a lo que Cristo le tiene. Entonces, no es una situación de que se te sane la aflicción por un tiempo, es una situación de que tú tienes que tener, la persona tiene que tener un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Porque el corazón solo lo conoce Dios. A mí usted me puede engañar, pero a Dios no. Entonces, el Señor hace la obra de liberación. ¿Qué es lo próximo que va a hacer? Una renuncia. La renunciación es dejar el mal. La renunciación es la acción que resulta del arrepentimiento. Entonces, después que usted se arrepiente de todo eso, entonces yo renuncio. Yo le estoy dando técnicas aquí. Usted va a decir, yo renuncio, Señor, mira que yo participé en esto, ay Padre, perdóname, ay Señor, mira, yo perdono a fulano, mira, perdóname, yo participé en esto, mira, yo renuncio a toda atadura. Dice, por ejemplo, al ver él, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos, de los saduceos, venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, usted no me va a decir a mí, ni va a engañar a Dios, ni le va a decir a su pastor o a su líder, ah, sí, yo renuncié, yo perdoné, pero usted se va a estar comportando igual y va a salir a buscar la fornicación que dejó atrás. Usted no puede hacer eso porque entonces usted no está arrepentido, a usted le gusta el cambio. ¿Entiendes? Entonces así los enemigos se aprovechan, no, porque hay espíritus que dicen, ah, no, pero ella quiere que yo esté aquí. Y hay personas que han dicho, ay, no, se les que me da los cuartos, cuando no quieren soltar su demonia, que han hecho pactos de brujería con una demonia y no la quieren soltar porque es la que le da los cuartos. Entonces, en cosas así, usted no se puede meter, porque ellos tienen que hacer una renuncia a todos esos pactos y dar entonces frutos dignos de arrepentimiento, de que fue verdad que usted se arrepintió. Dice, producir frutos de arrepentimiento implica más que palabras. Es su accionar que le va a decir a su líder, que le va a decir a Dios que usted verdaderamente se arrepintió.
y que vale, ¿verdad? El que usted sea enaltecido y exaltado por el Dios de los ejércitos. Es una demostración de arrepentimiento. Es la prueba que ya se dejaron esos pecados. Por ejemplo, si alguien se arrepiente de la lujuria y de la concupiscencia, es necesario que destruya todo material pornográfico, ¿verdad? Está arrepentido, ya renunció, ya salió de eso. ¿Qué tú haces con una revista bajo el colchón? ¿Qué tú haces con algo en el celular? Si ya tú renunciaste a eso, porque esa situación te va a seguir zarandeando. Pero mientras le tenga el derecho legal, que es esa revista guardada, o ese pensamiento, no, si yo dejé eso, Dios me liberó de eso, pero ese pensamiento de vez en cuando te ataca y viene desde afuera y te toca la puerta, y si tú se la abres, va a volver a lo mismo otra vez. Porque dice ahí, por la concupiscencia, o sea, no se arrepiente de la lujuria, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Y de la concupiscencia. ¿De dónde viene la concupiscencia? De la iniquidad. Dice la palabra que el Señor no tienta a nadie, ni él puede ser tentado por nadie, que el hombre peca por su propia concupiscencia, pero su propia concupiscencia, esa concupiscencia tiene la raíz en la iniquidad. Por eso es que dice la palabra, aléjese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor, y que él visita la maldad de los que lo aborrecen, la iniquidad de los que lo aborrecen hasta la cuarta y quinta generación. Entonces, hay que saber qué es lo que es iniquidad y hay que salir de eso, porque de lo contrario no vamos a salir de eso. Si alguien se ha arrepentido del error religioso, es necesario que renuncie completa y totalmente mediante destruir toda la literatura y todas las cosas asociadas con tal error. Si usted se arrepintió, si usted se convirtió, si usted está queriendo dar fruto de arrepentimiento, porque usted tiene los libros de oraciones de hechicería guardados. ¿Me doy a entender? Entonces, amén. Amén. Entonces, es deshacerse de todo lo que involucró su vida pasada. ¿Qué otra cosa? El perdón. Fíjense, ese es el punto número 5. Lo primero que hicimos, porque esto no es una cuestión de que yo le lea el material, sino de que yo hable a su espíritu, que yo hable a su alma y usted reconozca y se le está dando los pasos. Usted tiene que ser honesto primeramente, ya estamos por terminar. Tiene que tener humildad, tiene que tener un arrepentimiento y una renuncia completamente que viene después del arrepentimiento y dar frutos dignos de ese arrepentimiento, un cambio de vida total. Perdón. Dios perdona libremente a todos los que confiesan sus pecados y piden perdón por medio de su Hijo. Él espera que perdonemos a quienes nos hayan herido en cualquier forma. Yo estaba dejando una tarea en la clase de la iniquidad. Que comiencen, agarren un cuaderno y comiencen a poner nombres, todos los nombres que el Espíritu Santo le traiga a la memoria, para que ustedes comiencen a perdonar a ti, Tirimunda, a ti, a que tú vas a poner a papá y a mamá y vas a comenzar a perdonarlos por el abandono, por el rechazo, por el intento de aborto, por el maltrato, por el palo del hambre que pasaste, por la falta de un abrazo, por la falta de esto, porque te abandonó, porque no fue buena madre, porque no fue buen padre, porque te criaste con una tía, porque te crió una sobrina, porque usted va a agarrar a toda esa gente, a la amiguita del colegio, a todo el mundo, usted lo va a agarrar y lo va a poner en esa lista con ayuda del Espíritu Santo, que se lo traiga a memoria, y usted va a orar por esa persona, y usted se va a arrepentir de haberlo tenido en su corazón, y usted va a pedir perdón al Padre, y usted va a perdonar, y usted verá la liberación que se va a sentir. Porque de lo contrario, esa falta de perdón se va a constituir en una fortaleza en su corazón y no va a dejar que usted disfrute de la vida que Dios le quiere dar. Entonces ahí usted va a entrar entonces en oración a pedirle a Dios que lo libere y lo mantenga libre en el nombre de Jesús. Y eso no es que se queda ahí. Usted tiene que seguir en oración, hacer guerra espiritual, que no es lo mismo que usted orar, entrar en guerra espiritual, porque de lo que usted está renunciando le va a volver a tocar la puerta. Y es posible que lo siga atacando, pero desde afuera, porque es que ellos vuelven a querer ocupar su casa y usted lo que no va a hacer es dejarlo entrar nuevamente.
Ah, qué bueno. Se le ministra liberación, se le reprendan los demonios, usted es libre, usted confiesa a Cristo, bien. Pero si usted no sabe mantenerse libre toda la semana, va a estar buscando oración. Si usted no sabe mantenerse libre y reconocer y pelear su liberación y mantener su liberación, usted no va a poder permanecer porque va a tener que orar por usted toda la semana. Entonces dice, la oración es hacia Dios y la guerra es hacia el enemigo. Nuestra batalla contra las potestades demoníacas no es carnal, sino espiritual. Es indispensable usar como arma la sumisión a Dios. Sométase a Dios y el diablo irá de usted. La sumisión, la sangre de Jesús, la palabra de Dios y el propio testimonio del creyente. Mi testimonio es un arma poderosa. Si no he cultivado un testimonio, el enemigo me va a ir a acusar cada vez que se le pegue la gana, porque él siempre tiene una acusación con tal de que el Señor no nos bendiga. Identifique los espíritus y diríjase a ellos directamente por su nombre, con voz de mando y en fe, y ordéneles salir en el nombre de Jesús. Entre en una batalla con decisión y seguridad de la victoria. La victoria es suya. El enemigo no tiene por qué ponerle duda de que usted no es libre. Cuando usted renuncia, cuando usted se arrepiente, Dios lo libera. Dios, cuando usted confiesa su pecado, Dios le perdona su pecado y lo tira al fondo del mar y más nunca se vuelve a acordar de él. Pero el enemigo se encarga de hablarte a tu mente y de decirte que tú no fuiste perdonado, que si tú tienes cara, que tú no eres ningún cristiano, que tú no eres. Señores, vamos a aprender a mantenerlos libres. Entonces usted tiene que entrar en una batalla espiritual con decisión. Ya, yo me decidí a salir de eso, yo no vuelvo atrás, tú te equivocaste, yo te reprendo, me meto en ayuno y oración, me meto en silicio, me meto en vigilia, me meto de cabeza en la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Entonces usted comienza a estudiar la palabra de Dios, usted comienza a vivir la palabra de Dios y a mantenerse metido en el fuego. Y ningún espíritu se va a acercar a usted. Yo se lo garantizo. Puede venir de vez en cuando a tocarle la puerta. Mira que de lo que yo salí me está atacando de nuevo. Sí, ellos van a volver. Usted no lo puede dejar entrar. ¿Estamos claros? Amén. Amén, porque entonces va a ser una batalla sin fin. Entonces, los 7 pasos para retener la liberación se va a quedar otra vez, como la semana pasada, para la próxima semana, porque ya son 23 y tenemos que orar. Y vamos a responder preguntas. Entonces, los 7 pasos para retener la liberación. Los 2 capítulos anteriores que estuvimos hablando, lo dimos la semana pasada y lo quisimos recapitular para que ustedes, porque es algo que hay que hacerle énfasis para que ustedes entiendan cómo hacerlo, ustedes entiendan los pasos de cómo hay que hacerlo para usted ser libre. No es solamente aceptar al Señor Jesús. No es solamente hacer eso, es hacer un trabajo constante y esto es en constante evolución, es constante, todo eso es constante, una purificación constante, santificarnos más todos los días y apartarnos de lo que nos hace mal, porque eso es hacernos mal nosotros mismos. Entonces, los 7 pasos para retener la liberación es muchísimo más importante, porque ya si usted lo identifica, si usted no sabe cómo retener su liberación, ellos van a volver y usted va a tener la misma situación o peor toda la semana, todos los meses y todos los años en la misma cosa. Bien, entonces vamos a dejar de compartirlo, vamos a dejar hasta ahí. Anótenlo por ahí, nos quedamos en el capítulo 8 para que podamos entonces avanzar. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Gloria a Jesús. Entonces, vamos a orar si alguien tiene alguna pregunta. Dice Helen, cuando venimos a los pies del Señor, lo primero para convertirnos es reconocer que somos pecadores. Exactamente, todos somos pecadores, nos arrepentimos
y tenemos derecho, se vale, como yo digo, se vale caer, se vale fallar, pero no se vale quedarse en el suelo. ¿Eh? Entonces, tampoco podemos quedarnos en que así que somos pecadores. No, hay que trascender, hay que elevarse de nivel espiritual, hay que subir de espiritualidad, hay que salir de la carne, hay que salir de la situación, hay que comenzar a buscar de Dios, a meternos con el Señor, ¿verdad? Para nosotros, pero no quedarnos solamente en ese primer nivel. Y el objetivo de la liberación no es quedarnos en el primer nivel, sino es seguir subiendo en Dios para que Dios entonces comience a usarnos, para que con nosotros se hagan las mismas cosas que se hicieron con Pedro, que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Ese tipo de nivel, ese tipo de unción es a lo que queremos llegar todos. Queremos ser vasos de gloria y honra para nuestro Dios. Entonces vamos a orar para ya concluir. Son las 8:26. Sí. Padre, una pregunta. La iniquidad, eso es eso es hereditario, no, una herencia, yo creo. Sí, esa es el ADN de la naturaleza caída. La Sí, naturaleza sí. caída del hombre, eso que te pone como una lucha en que tú quieres hacer la cosa de Dios y que te da como pereza y que es una situación y que tú estás con un vaivén y que no avanza y todo eso, maldiciones, cosas generacionales de los familiares que te persiguen hasta tu cuarta generación. Es decir, que si tú no te levantas a romper con eso, No, si tú no te busca el levantas, suave, ven. si Acéptalo. tú, y ve, cierra el micrófono, por favor. Ay, santo. Libe, cierra el micrófono, por favor. Entonces, si nosotros no, bueno, si nosotros no trabajamos con respecto a eso, de cancelar toda esa raíz generacional, entonces vamos a mantenernos en lo mismo todo el tiempo, repitiendo la misma cosa que hicieron nuestros padres y nuestros nietos y nuestros hijos. Van a seguir con esa misma herencia hasta que no nos levantemos a desligarnos y a desligar nuestra familia de todo eso. Bien, vamos a orar. Si alguien más tiene alguna pregunta, la puede poner por el chat también. Gloria a Jesús. Padre eterno Rey, te adoramos, bendecimos tu nombre. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, venimos delante de ti. Señor, con corazón humillado delante de ti, pidiéndote perdón, Señor, por todas nuestras ofensas. Padre eterno, te presento a cada uno de tus hijos que hicieron presente hoy aquí en esta clase. Eterno Rey, para que tú le guíes a toda verdad, que tu Espíritu Santo, Señor, lo convenza de pecado, de justicia y de juicio. Padre, que todo pecado oculto, Dios mío, Padre, toda raíz de iniquidad, Dios mío, Padre, que los haga fallar en el blanco, que los haga errar en el blanco, Dios mío, Padre, en servirte, en hacer tu voluntad, de agradarte a ti, Dios mío. Oh, eterno Rey, lo que los lleva a fallarse a ellos mismos, Señor. Padre, hoy se ha cortado en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, que le quites, eterno Rey, ese entenebrecimiento, esa oscuridad de su entendimiento, para que ellos, Dios mío, puedan identificar cuál es la raíz de los males, Señor, que le aquejan. Dios mío, y no solo te presento a ellos, Dios, sino a cada uno de los que van a ver esta grabación después. Padre, que tu Espíritu Santo les siga ministrando y les siga trayendo a memoria de todo lo que deben de desligarse. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido una cobertura especial, Dios mío, y que tú lo ayudes, Señor, Padre, que si le dieron algo a tomar, que comiencen a vomitarlo. Señor, que si hay una palabra de atraso, de retraso, Señor, sobre ellos, si hay una palabra de fracaso, si hay una palabra de maldición en contra de ellos, Padre, caiga por tierra esta hora. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, es que toda iniquidad, toda hechicería, Padre, todo espíritu de error, Padre, sea cortado de ellos en el nombre de Jesucristo, para que ellos puedan
puedan establecer tu voluntad, Señor, sobre sus vidas. Ayúdalos, ábrele los ojos espirituales, ábrele los ojos, quita todo velo, Señor, que tape su entendimiento. Quita, Dios mío, Padre eterno, todo tapón de sus oídos, pasa hisopo por sus oídos, Dios, pasa colirio por sus ojos y ayúdalos a ver, a identificar, Dios mío, cuál es la raíz de su situación. Yo te lo presento hoy, Dios, a cada uno de ellos, Padre. Tú sabes dónde están, tú sabes dónde viven, tú sabes a qué se dedican. Padre, si hay, Padre, una frustración en su corazón, si hay, Padre, una imposibilidad, una limitación en su vida, Padre, hoy se rota en el nombre de Jesucristo, porque tú no eres un Dios de límites, tú eres infinito, Dios mío, Padre, y así somos nosotros también, Padre, pero nuestra mente está limitada, Señor, a lo mínimo. Oh, eterno Rey, te pedimos en el nombre de Jesucristo que esté borrando, Dios mío, Padre, toda rebelión, todo pecado, toda injusticia, toda iniquidad de nuestras vidas. Ayúdale, Dios eterno, Señor, a que sean libres para gloria y honra de tu nombre. Padre, que ellos puedan testificar, Altísimo Señor, como tú le ayudaste a identificar lo que estaba obstruyendo su camino, lo que estaba obstruyendo su vida espiritual, que tú le ayudes a identificar, Padre eterno, Señor, todo lo que está perturbando a su familia y no le permite crecer ni en ti, Señor, ni financieramente, ni emocionalmente. Padre, todo fracaso, Señor, lo cancelamos de su vida en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo te pido, Dios mío, un entendimiento, una palabra fresca sobre ellos y que tus ángeles, Dios mío, Padre, vengan cubriéndolo a esta hora. Que tus ángeles, Dios mío, vengan ministrándole su vida, su corazón, y que a la hora de ellos hacer la renuncia, el arrepentimiento, Padre, y escudriñar, Dios mío, de dónde que vienen, Dios mío, tanto bloqueo y tantas cosas, Señor, tus ángeles estén ahí para ministrarle. Oh Padre, para que ellos sepan, Dios mío, que más son los que están con ellos que los que están en contra. Te doy las gracias por cada uno de ellos, mi Señor, y te alabamos y te bendecimos. Pon una cobertura especial, Padre, sobre ellos y sobre mí, y ven desactivando toda venganza. No acepto venganza, no acepto enviación, y todo espíritu que se activó en contra de esta clase, en contra de ellos y en contra mía, queda encadenado y enviado a los abismos en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, mi Rey y mi Señor, Padre, porque estamos en victoria, Padre, porque de nosotros es la victoria, porque tuya es la gloria, el poder de la honra, Padre, por toda la eternidad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. La bendecimos, mis hermanos. Acuérdense que los lunes estamos trabajando con la iniquidad a la misma hora, a las 7, y los miércoles conciertos en la sala, por aquí. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Y